Junta Nacional de Justicia, Magíster William Zabaleta, director del Gran Teatro de la UNI, profesor Álvaro Montaño, jefe de la editorial UNI, estudiantes, docentes, público en general y además peruanos que nos siguen por las redes sociales. Este evento es realizado en un contexto actual de realidad, institución pública que nombra, ratifica, sanciona, de designar a los miembros de la OMPE y la RENIE y la Jurado Nacional de Elecciones. Ante ello, se hace el llamado desde la academia, en primer lugar, a respetar la autonomía del sistema judicial en las instituciones y sobre todo hacer un llamado para democratizar la justicia para todos los peruanos. En ese contexto, damos por inicio esta conferencia muy nutritiva para la actividad académica de la UNI. Por ello doy las palabras de bienvenida a cargo del doctor Arturo Tañedo, vicerrector de investigación de la UNI. Amigos todos de la UNI, público en general, conocemos licenciado Montaño. Es para mí una gran satisfacción tener a mi costado y recibirla, darle la bienvenida a nuestra universidad, a la doctora Imelda Tumialán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Esto, como Universidad Nacional de Ingeniería, que ha adoptado la posición de las 5 hélices, es decir, la comunicación permanente entre universidad, Estado, empresa, sectores sociales y sobre todo sectores relacionados al medio ambiente, ¿no? Dentro de este marco general, es para mí una gran satisfacción recibir a la doctora Imelda Tumialán. Ella nos va a hablar de la situación, nos va a hablar de todo el proceso de la creación de la Junta Nacional de Justicia y va también a ilustrarnos cuál es la situación actual y seguro sus discrepancias con el Congreso de la República, diferentes poderes interesados. Y seguro alguna de estas tendremos la oportunidad de conversar. Como universidad, entonces estamos dispuestos a escuchar a todas partes. Esta es una casa, digamos, de conocimiento y también de conversación fluida con todos los sectores de la nación. En ese sentido, entonces vamos a escuchar a la doctora Imelda Tumialán. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Tañedo, actualmente rector encargado de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este momento damos inicio a la exposición de la doctora Imelda Tumialán, quien es abogada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además cuenta con un doctorado en Derecho. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Un saludo al señor rector, doctor Arturo Tañedo Coronado, y a los que me acompañan en esta mesa de hoy, y a cada uno de los presentes, como también de aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para la Junta Nacional de Justicia, y especialmente para el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, esta invitación es muy significativa, porque proviene de un área académica y porque nos permite que ustedes, docentes, alumnos y ciudadanos, puedan conocer un poco más de la Junta Nacional de Justicia. Y permítanme alcanzarles así cómo se inicia este proceso de la Junta Nacional. Si todos nosotros recordamos
18, hace 5 años atrás, justamente una difusión de audio, de conversaciones entre jueces, fiscales supremos y consejeros integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí advertimos que prácticamente habían elementos suficientes de corrupción. Porque en los diálogos evidenciaban, ¿no?, las coordinaciones para el nombramiento de jueces y fiscales, para ratificaciones de jueces y fiscales, e incluso conversaciones entre los jueces supremos y otras personas, tanto abogados o personas parte del proceso, para resolver un caso y cómo se orientaba esa decisión. Y se denominó a este hecho como integrante de los juegos blancos del cuerpo, porque se inicia una investigación por otro tipo de delito en el Callao. Producido ese hecho, ya fue el clamor popular, los ciudadanos y ciudadanas del Convenio que inmediatamente salieron a realizar una protesta masiva. Entonces el Poder Legislativo, indudablemente, generando una legislatura extraordinaria y aplicando el artículo 157 de la Constitución, se remueve una remoción de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave. Habíamos visto. Fue el mayor caso de corrupción del sistema de justicia en el Perú. Es así que se declara en emergencia, y si nos remitimos al ámbito legislativo, se lleva a cabo una reforma constitucional. Y un poquito voy a detallar. Ahí se aprueba la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, la misma anterior, la misma que es ratificada en un referéndum. La población, la ciudadanía, ratificó esa decisión con un nivel del 86%. ¿Y eso qué permitió? La modificación de algunos artículos de la Constitución y también la expedición de la ley que establece la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia y su ley orgánica. ¿Qué es lo que la Junta Nacional de Justicia tiene? Y permítanme acá brindar un alcance. En la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia se señala y se regula también la conformación de una comisión especial para la designación de sus miembros. Especial estaba compuesta por el defensor del pueblo, que presidía, el presidente del Tribunal Constitucional de la Nación, el señor Contralor General de la República y también dos rectores, que mediante una votación tanto de las universidades nacionales como de las universidades particulares, y es ahí que nosotros nos presentamos. Esa evaluación podemos afirmar que es la más rigurosa que se ha dado en nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente fue una evaluación muy estricta de conocimiento, también una evaluación de otros aspectos personales,
la puede ver también de cada uno de nosotros. Esa entrevista conllevó a la elección. Primero, elaborar un cuadro de méritos y a la elección y al nombramiento. Y es así como, al habernos designado miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, el 6 de enero del 2020 asumimos el cargo. Y lo primero que hemos realizado nosotros como miembros es la elaboración de un pacto que nos comprometimos ahí con nosotros mismos, con la ciudadanía legal, en observar normas estrictas. Una de ellas, no recibimos llamadas, no recibimos a las personas, ¿no?, que quieran conversar y discutir sobre nuestras decisiones. Y en nuestras decisiones aplicamos democracia en la que sea necesaria, transparencia, y evaluamos la idoneidad y la conducta de la persona. Entonces, al siguiente podemos ver, tenemos 3 funciones. ¿Por qué? Porque somos un organismo constitucional autónomo. ¿Por qué? Porque somos garantes de la independencia del sistema judicial a través de nuestras funciones. Como ya bien nos han anunciado al iniciar este evento, lo primero que hacemos es la selección y nombramiento de jueces, juezas y fiscales de todos los niveles, Corte Suprema a nivel superior, a nivel de juzgados o fiscales especializadas, y también jueces de paz y fiscales adjuntos provinciales, que son los que cobran nivel. También en el sistema electoral designamos al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o la jefe del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. Pero también se designa a los jefes de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son personas ajenas a los pares que tienen que investigar las inconductas o las faltas que se cometen en el ejercicio de la función, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Todas ellas las hemos cumplido. Hemos designado a los jueces y juezas de los jefes del sistema electoral y también del sistema de control. Y acá quisiera hacer un par. Estas 4 etapas, que son de conocimiento, evaluación titular, estudio de casos y entrevista, todo es público, digamos que la participación ciudadana. Si un ciudadano o ciudadana conoce, ¿no?, a un juez o juez postulante como abogado de una inconducta, recibimos y la tramitamos, ¿no?, y resolvemos. Y en la entrevista personal que realizamos, evaluamos solvencia y idoneidad, los valores y principios éticos del postulante, la postulante, la trayectoria académica y profesional, la proyección que cada uno de ellos tiene y el conocimiento de la realidad nacional e institucional. Y para todas estas evaluaciones, reitero, consideramos muchísimo la meritocracia, la transparencia y la participación ciudadana. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas.
en la provisionalidad de jueces, juezas y fiscales. ¿Por qué? Porque solamente en el Poder Judicial un 40% de titulares y en el Ministerio Público un 50%. ¿Afecta a la justicia? Sí, afecta a la justicia. Porque la ausencia de un titular, indudablemente, con valores constitucionales y de nombrarse a provisionales, digamos, y les voy a precisar después cómo afecta, porque son nombramientos que muchas veces se hacen para un fin o un interés particular. Y las interpretaciones que se realicen en los casos judiciales sí corren peligro. Pero es por efectos del presupuesto. Que debe ser asignado tanto al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque nosotros no podemos nombrar a ningún juez fiscal en una vacante que no esté debidamente presupuestada. La segunda es la evaluación integral y ratificación de jueces. Es una rendición de cuentas que pedimos a los jueces y fiscales. Cada 7 años debemos evaluarlos, renovar en el cargo también al jefe de OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y de revisión, cada 4 años. Y justamente el próximo año ya nos tocaría, ¿no?, renovar en el cargo. Luego, hay una lámina que le estamos considerando de cuántos son los que todavía no han pasado ratificación en el Ministerio Público. Pero sí cabe mencionar que lo que va en nuestra gestión se han ratificado a 186 jueces y fiscales y no ratificado a 6 de ellos que están en este momento con procesos de recursos de reconsideración y que ya estamos resolviendo. Y para este año se ha convocado a 300 magistrados, jueces y fiscales para ratificar lo mismo que está en pleno trabajo. Luego tenemos la evaluación parcial de desempeño, una nueva función que se nos ha asignado, que es justamente evaluar a los jueces fiscales cada 3 años y 6 meses. Pero ¿cuál es el objetivo principal, ¿no?, para justamente cumplir esta tarea? Y con la Academia de la Magistratura, fortalecerlos, actualizarlos en conocimiento, en procedimiento, en gestiones de despacho, ¿no?, que ayude a tener un mejor desempeño de sus funciones de jueces y fiscales. Y paso a la tercera función disciplinaria. La Junta Nacional de Justicia tiene como función la siguiente, ¿no?, aplicar la sanción de destitución a jueces, jueces y fiscales, titulares y provisionales de todos los niveles, así como a los jefes de OMPE, RENIEC y de la Autoridad Nacional del Poder Judicial y del Ministerio. También aplicar la sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos hasta 120 días calendarios, aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y podemos decir a este digno auditorio, como a la persona, ¿sí?, que la Junta Nacional de Justicia ha recibido a la fecha 4.800 denuncias. Como verán, por los años se ha ido incrementando, ¿no?, a 738, 963, 1.599 y la fecha 4.800. En procesos disciplinarios igualmente recibimos 186, luego del 2021 143, 77 el año pasado, que es un total de 540.
¿A cuántos se han destituido? De 2020 a 18 jueces fiscales, de 2021 66, a 2022 104, hay un total de 230 jueces y fiscales destituidos y algunos con sanciones. Entonces nosotros podemos decir ahí qué efectos se da cuando se separa el sistema por incurrir en faltas muy graves. Como ejemplo, podemos decir las relaciones extraprocesales. Un juez o fiscal establece una relación con alguna de las partes para favorecer. También, porque no han motivado adecuadamente sus resoluciones, porque también han interferido en otros sistemas, han pedido el nombramiento de familiares, ¿no?, a los presidentes de corte, y eso está debidamente documentada y consignada. ¿Qué problemas podemos tener? Identificación adecuada de parte de los órganos de control del Poder Judicial y Ministerio Público, investigación en varios casos poco prolija de parte de los órganos de control y también una demora en la investigación. Pero sí, la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la norma vigente, debemos resolver los procesos disciplinarios en 9 meses, salvo que hubiera, ¿no?, actuaciones pendientes relevantes para la investigación. De acuerdo a la norma se pide la ampliación del proceso de investigación por 3 meses, lo que quiere decir que en 1 año ya está resuelto. No esperamos eso, hacemos en menor tiempo, pero sí quiero precisar y indicar. No, como comprenderán, nos ha tocado la etapa de la pandemia, la post-pandemia, y luego ya en esa etapa de la presencialidad podemos hacer. Y la conclusión de revisión de los actos del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha recibido ese encargo también, más de 2.400 procesos de selección, ratificación y procesos disciplinarios se han revisado y han quedado 271 casos que se han iniciado por presuntas graves irregularidades, tanto en selección, ratificación, de los cuales se tiene que determinar las irregularidades. Tenemos que concluir con esa tarea y poner en consideración de ustedes lo siguiente: la creación de la Junta Nacional de Justicia ha generado una institución fortalecida frente a los actos de corrupción. El accionar de la Junta en los distintos ámbitos de su competencia ha producido la elevación significativa de los estándares de integridad en el sistema de justicia, ¿no? Y, por otro lado, el accionar de la Junta en los diversos ámbitos de su competencia se basa en una política. La última lámina, ¿podríamos, por favor? ¿No? Y ahí, una política de integridad, transparencia, autonomía y garantizar el principio básico de la democracia, que es la independencia del sistema de justicia. Y la Junta Nacional requiere un compromiso estatal en conjunto para garantizar las plazas concursales de jueces y fiscales. Con esta introducción, permítame dar un alcance sobre justamente la situación de la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes seguramente ya han venido siguiendo la preocupación ciudadana, ¿no?, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia es atacada? Primer tema, consideramos que es la corrupción, ¿no? Haber destituido a jueces y fiscales supremos por corrupción, ¿no?, es un tema. Y el otro tema grande es la impunidad
dejar justamente todas esas investigaciones iniciadas ya bajo el manto de la impunidad. Entre ellas está la fiscal de la Nación, ¿no? Que no se ha iniciado la investigación. ¿Eso qué ha conllevado? Ha conllevado que primero nos presenten normas para disminuir el número de votos para poder separarnos o menos. Ha llevado, por otro lado, a 4 acusaciones constitucionales. Esta tiene un trámite. Indudablemente, la Constitución ya señala que todos los funcionarios, servidores del Estado y los miembros de la Junta Nacional pueden ser investigados por el Congreso. Sí. Pueden indudablemente ser acusados, sí, pero por infracciones a la Constitución, también por causa grave, como pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura en 2 casos. Y ahora, para la Junta, se vio la vía más rápida, ¿no? Que es justamente que una señora congresista presente una moción, ¿no? Juntando las 4 acusaciones y mediante una investigación sumaria, sumísima, en 14 días, ya pueden definir nuestra remoción. Pero creo que todos ustedes conocen lo elemental que es para despedir, para remover, para, ¿no? Un funcionario servidor del Estado pueda merecer una sanción, un debido proceso, porque el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones ha indicado ello, ¿no? Que justamente puede remover con un debido proceso, garantizándose la oportunidad que los que somos investigados presentemos la prueba, presentemos todos los elementos necesarios frente a una imputación. En segundo lugar, un plazo razonable y las personas que investigan siendo competentes. Entonces, si tenemos competencia, indudablemente para una acusación constitucional. Tiene Congreso y nos hemos sujetado. Para la investigación, sí, siempre y cuando esa investigación esté regulada y la causa de esa investigación sea demasiado grave. ¿Y qué es lo que en términos muy sencillos, voy a procurar las 4 acusaciones? La primera acusación, ¿no? Me dice que el comunicado que expidió la Junta Nacional de Justicia garantizando la independencia de una fiscal que aplicó un criterio, la señora Batis específicamente, ¿no? Y llamar muy respetuosamente a la reflexión del Congreso es una causa. Cuando muchas instituciones del Estado emiten comunicados justamente cuando consideran que un poder del Estado ha sobrepasado alguna de las cosas. Esa es la primera. Nosotros seguiremos velando por la independencia del sistema de justicia. Y ya le voy a explicar por qué. La segunda posición, que 3 miembros, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia hemos presionado, porque me han incluido, al presidente del Poder Judicial y algunos jueces superiores
comunicado que hemos llamado por teléfono. Después se presenta una denuncia en la Fiscalía donde se señala que los tres nos hemos reunido con el presidente justamente para que emita ese comunicado. Lo cual ya creo ha quedado claro para la ciudadanía y para todos que el mismo presidente del Poder Judicial ha dicho: no lo hemos llamado ni nos hemos reunido con ese objeto. Y eso ha sido corroborado con 3 también jueces supremos que han declarado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. La tercera impugnación de causa grave es con relación al legal de la doctora Inés Tello, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. La Constitución dice: para ser miembro titular de la Junta Nacional de Justicia tiene que tener más de 45 años hasta 75 años. La doctora postuló a los 74 años y meses. Y uno de los miembros de la comisión que nos designó, el presidente del Poder Judicial, le preguntó, dijo: doctora, usted sabe que poco tiempo le daría, ¿no? Y le dijo: sí, ¿no? Efectivamente, yo he hecho las consultas necesarias y por ello me presento. El presidente del Tribunal Constitucional también señaló que de acceder al cargo, porque el artículo 155 de la Constitución señala por un periodo de 5 años. 5 años. Después de ese periodo ya no somos reelegibles, ya no podemos presentarnos por un tiempo a una actividad en el Estado. Entonces, pues, señaló que sí. Ocurrido el hecho, septiembre del 2020, estudiamos, verificamos, pedimos un informe de asesoría jurídica y se solicitó un informe al ente técnico que ve por las labores de los miembros de la Junta y de otros funcionarios y servidores del Estado. ¿Y qué señaló? Señaló que para el acceso había ese lapso de 45 a 75, pero que revisar la ley orgánica no se encontraba una causal de cese. Y creo que todos los integrantes de esta sala tenemos muy claro que cuando quieren cesar, despedir, remover, se tiene que señalar a las normas. Por ejemplo, los señores catedráticos tienen un límite legal, ¿no? Entonces, igual, los jueces y fiscales igualmente, porque su ley de carrera judicial, su ley de carrera fiscal señala que a los 70 años deben retirarse. En la ley orgánica de la Junta no. Y por ello, 2 congresistas presentaron proyectos de ley. Uno de ellos, ¿no?, un proyecto de ley de reforma constitucional para precisar, ¿no?, que cumplido los 75 años ya uno deja de ser integrante de la Junta Nacional de Justicia. Y otro de desarrollo legislativo que igualmente dice que al cumplir los 75 años uno ya no puede continuar como miembro. Ellos mismos se dieron cuenta de que había un vacío legal. Y eso fue lo que se interpretó. Han esperado 3 años para cuestionar esa resolución. ¿Esa resolución ha podido ser cuestionada? Sí. Por el que quedaba en el cuadro de méritos como suplente.
los señores han podido presentar una acción, ¿no?, de garantía para cuestionar, y no lo han hecho. O por otra vía también, que es la pertinente, contenciosa administrativa, han podido optar. Y no lo han hecho, ¿no? Entonces, ello. Y la quinta es porque un medio de comunicación también señaló que en la investigación de la Nación, ¿no?, ya se había presentado un informe final y que ya había una propuesta de la institución, lo cual no era cierto porque estaba en una investigación preliminar y se habían señalado la actuación de diligencias todavía que había pedido la misma investigada. Entonces no se podía concluir esa investigación hasta no culminarse con las testimoniales, ¿no?, y otra diligencia más solicitada. Entonces, con toda sinceridad, con la verdad que tenemos, podemos decir que no hay causa grave para la remoción y que nuestro trabajo, nuestro servicio está ajustado a la Constitución y a la ley, ¿no? Y también, ¿no?, siempre traigo la colación de que debe primar la justicia, la ponderación y sobre todo la verdad. Como ya se ha ido descubriendo la verdad. Y creemos que finalmente en el Congreso, a lo largo de esta investigación, ¿no?, habrá un buen número de señores congresistas que, aplicando los criterios de racionamiento, de también proporcionalidad, van a emitir. La crisis o la situación que se ha generado puede traer consecuencias, sí, puede traer consecuencias muy graves en la separación de poderes, aunque nos dicen, no son ustedes un poder, pero somos autoridades constitucionales autónomas, que de acuerdo, ¿no?, al desarrollo doctrinario tenemos indudablemente esa autonomía y esa independencia para resolver nuestros casos, nuestras competencias, de acuerdo a la Constitución y a la ley. No nos estamos saliendo del margen, no estamos haciendo actos que como máximos representantes del sistema de justicia sabemos la gran responsabilidad que tenemos con la ciudadanía. Nuestro accionar y actuación es para velar por los derechos de los y las ciudadanas que acuden a la justicia a fin de que se determine y reciban verdaderamente una decisión adecuada, razonada, proporcional, siempre. Y creo, para terminar, que este espacio que nos permite ustedes tan generosamente, tan amablemente, va a ayudar a esclarecer estas situaciones. Muchas gracias con todos y todas ustedes. Muchas gracias, doctora Imelda Tomiarán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Le agradecemos la valentía frente a esta entidad pública que imparte justicia en el país. Como panelista, en primer lugar tenemos al profesor Álvaro Montaño, jefe de la editorial UNI, a quien recibimos. Doctora Imelda Tomiarán Pinto, presidenta
de la Junta Nacional de Justicia, doctor Arturo Fernando Talledo, rector encargado y vicerrector de investigación, licenciado José Romero, docente de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, magíster William Zabaleta Huacha, director del Gran Teatro. Es para mí extraordinariamente grato poder hacer uso de la palabra en esta ocasión. En primer lugar, quiero rememorar en el año 2019, siendo rector, el doctor Jorge Alba, él me encargó ser su asistente en la comisión especial que trabajó durante todo el año 2019, y en esa calidad tuve oportunidad de asistir a las reuniones de la comisión especial. Es un recuerdo muy importante porque pese a que hubo dificultades, pese a que en un primer intento no se pudo elegir, designar a la Junta Nacional de Justicia, en el segundo sí se logró. Quiero decir que hubo, porque era realmente algo inédito, primera vez que se hacía ese proceso. El resultado fue verdaderamente importante para el país. Yo me atrevo a seguir a la doctora Tuñalá, destacando que ese procedimiento meritocrático, donde toda la opinión pública se enteró, incluso pudo ver en vivo, como se está viendo en vivo en este momento, cada uno de los pasos, permitió que en efecto no hubiese una orientación partidista. Tanto así que tenemos dos resultados. En primer lugar, que cuando se terminó el proceso y se dijo estos son los integrantes, la verdad es que ningún sector político quedó contento. Todos quedaron descontentos. Y eso es buen resultado. Buen resultado porque no había ninguna orientación política. Esto era una designación en base a méritos y un proceso de selección transparente tanto como fue posible. Podemos decir, hubo problemas, pero fue excepcionalmente transparente en la historia del Perú. Y la segunda prueba de que fue un proceso valioso, de avanzada, es el resultado. La Junta Nacional de Justicia tiene una actitud moderada, una actitud no partidista, equilibrada, y por eso precisamente es blanco de quienes no tienen esa visión. Diría que hay que recomendar que en general los cargos que no son producto de elección popular sean básicamente con ese tipo, ser seleccionado, designado, con ese tipo de procedimiento meritocrático, donde un elemento central es que esté bien claramente establecido, que se cumpla como debe de ser, y sobre todo que la ciudadanía tenga oportunidad de hacer oír su voz. Esta persona sí, esta persona no, que la ciudadanía lo diga. Eso va a ayudar a que el resultado sea bueno. Ese es el primer punto que quiero hacer. El segundo, en el conjunto de 4 o 5 motivos que dice tener el Congreso, la Comisión de Justicia, para hacer un proceso sumarísimo, como me parece particularmente preocupante, y es por haberse pronunciado la Junta Nacional de Justicia pidiendo, exhortando al Congreso que reflexione, que tenga cuidado en relación al caso de la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? A quienes algunos de esa comisión han pedido que han logrado inhabilitarla, la llaman la lagarta, ¿no? Bueno, ese simple pedido de la Junta Nacional de Justicia de que el Congreso tenga cautela se considera falta grave, cuando es todo lo contrario. La Junta Nacional de Justicia ha cumplido su deber de advertir al Congreso que si procedía de una manera incorrecta, estaba a, digamos, crear una nueva situación en el país, donde los jueces y fiscales, al momento de opinar jurídicamente, como es su obligación, están expuestos a ser sancionados por esa opinión jurídica. Es decir, no hay independencia de jueces y fiscales.
gravísima condición que no puede ser vista. Y por ende, realmente, una vez más, lo digo, la Junta Nacional de Justicia ha demostrado su valía, ha demostrado que fue bien seleccionada y que cumple con su deber. Segundo, en tercer lugar, quiero mencionar que para algunos de los que intervienen en el debate público, que hacen editoriales o escriben sobre el tema, dicen, pero por favor, no hagan un escándalo con vaso de agua. Esto no es tan grave. En realidad, lo único que se trata es que un sector político quiere vengarse de otro sector político. Ese no es el problema. En primer lugar, porque aquí no estamos cuestionando el derecho del Congreso de fiscalizar a la Junta Nacional de Justicia, que evidentemente tiene el derecho. A lo que se está observando es que no está haciendo un uso proporcionado, adecuado de sus atribuciones. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es algo que nuestro rector, el doctor Alfonso López Chao, ha denominado: estamos en camino a una tiranía electiva. Él usó la misma expresión para referirse al régimen de los años 90. Tiranía electiva. ¿Eso qué significa? Otros han denominado un sistema de elección competitiva que deja de ser competitiva. Es decir, que el propósito general es llegar a una condición tal que las elecciones estén controladas, de tal manera que quienes tengan el control del conjunto de poderes en el Estado determinen quiénes pueden postular y quiénes no pueden postular. Algo que ha ocurrido, como ustedes saben, que están siguiendo los acontecimientos en Guatemala en estos últimos tiempos. Felizmente se les escapó, pero ahora mismo los sectores que habían precondicionado el proceso electoral están tratando de anular las elecciones, como está denunciando el señor que es el elegido por la población. Y esto tiene un fondo aún peor. Estamos ante una situación donde se están haciendo cambios constitucionales por vías que no son permitidas por la Constitución. De tal forma que mediante leyes establecidas por el Congreso, que no tienen el número de votos exigido por la Constitución y que no van a referéndum como es el camino alternativo, sino por simples leyes del Congreso, se está cambiando la Constitución. Por ejemplo, gravísima situación, el Congreso en la práctica ha anulado la capacidad del presidente de la República de presentar cuestiones de confianza y disolver constitucionalmente el Congreso. Ya no puede. A tal extremo, uno de los actuales integrantes del Tribunal Constitucional ha dicho ante la opinión pública, ante la prensa, que solo podrá el presidente de la República disolver el Congreso si el Congreso dice que está de acuerdo. Es decir, que sería, volviendo al caso contrario, solo el Congreso podría vacar al presidente si el presidente dice que está de acuerdo con que lo haga. En la práctica ya no hay, prácticamente ya no existe la posibilidad de hacer valer la cuestión de confianza y menos la disolución del Congreso. ¿Eso qué implica? Implica que el sistema presidencialista, que es el que normalmente hemos tenido en el país, principalmente presidencialista, con elementos de parlamentarismo, ha sido modificado por el Congreso, sin tener atribuciones para ello, sin recurrir al referéndum de la población, ni tampoco con la cantidad de votos adecuada. Pero este pseudo sistema parlamentarista que se ha establecido no tiene el contrapeso normal. En España, por ejemplo, cuando el Congreso elegido ya no corresponde a la posición del presidente, el presidente puede pedir adelanto de elecciones, como lo ha hecho efectivamente. Es decir, el Congreso no tiene una libertad absoluta. Puede adelantarse a las elecciones para ver qué opina la población, la ciudadanía. Eso no hay. Entonces, es un sistema parlamentario establecido por el Congreso inconstitucionalmente y que además es tramposo.
no es lo que debería ser un sistema parlamentario. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso comenzó, en mi opinión, con una elección del Tribunal Constitucional. Se ha elegido un Tribunal Constitucional pensando en que apoye este proceso de concentración de poderes. Luego está, en el caso de la Fiscal de la Nación, con el mismo criterio, el caso del Defensor del Pueblo con el mismo criterio, y por supuesto, lo que sigue la Junta Nacional de Justicia. Felizmente, la protesta, no solo nacional, sino internacional, por ejemplo, del relator de derechos humanos de Naciones Unidas aquí en Europa, pero también aquí el coordinador residente de Naciones Unidas, el doctor Jorge Garafólica, que hemos recibido acá en la universidad, y que tenemos un convenio con él que nos permite hacer la Academia de Líderes, que está llevándose a cabo gracias a ese convenio de la UNI con la representación de las Naciones Unidas en el Perú. Gracias a la protesta nacional e internacional, no destituyeron a la Junta Nacional de Justicia en el plazo que se había propuesto. No lo pudieron hacer, pero la intención continúa. Quizás, pienso yo, lo que va a ocurrir es que en vez de sacar a toda la Junta Nacional de Justicia, van a sacar a algunos para tratar de lograr la misma. O ver la forma de presentar, bueno, ya ven, algo necesitamos de cambio. Veremos qué pasa. Pero eso qué cosa implica que la protesta sí tiene eco. No es cierto aquello que uno dice, no, sin embargo, protestar porque igual no es cierto. Aquí estamos ante un fenómeno semejante, y debería ser igual el resultado al que ocurrió durante el régimen autoritario de los 90, cuando se destituyó al Tribunal Constitucional. Ejemplo claro de ello es la protesta de la clase libre. En la última movilización, por primera vez hemos tenido participación importante de los vecinos de Lince, de Compañía, que han incluso desde las ventanas aplaudido, han apoyado. Eso no se había dado antes. Por lo tanto, hay esperanza. No debemos pensar que es inútil la protesta, porque sí es posible. Ahora, ¿cuál es la meta? La meta, naturalmente, es controlar la Junta Nacional de Justicia, que a través de ella controlar los órganos electorales. Y por eso se consumará el propósito. Tendremos un aparente sistema de división de poderes, un aparente sistema de elecciones competitivas, pero aparente, porque será extremadamente difícil. Naturalmente permitirá que algún loquito participe en las elecciones y diga, mire, sí, también están ellos, pero en realidad será una trampa. Es solamente para legitimar lo que resulte que ya está previsto. A eso vamos. Ahora, concluyo con dos elementos. En primer lugar, quienes estamos cuestionando lo que está ocurriendo, tenemos que decir, y hay que decirlo claramente, no estamos de acuerdo con que se establezca un sistema de partido único, ni de derecha ni de izquierda de ningún tipo. No sistema de partido único. Tiene que ser el sistema político que queremos, es un sistema pluripartidario, donde haya derecha, haya izquierda, haya centro, y por lo tanto ningún sector, ni de derecha ni de izquierda, se quede para siempre en el poder. Nada de dictadura del proletariado, ni cosas por el estilo. De lo que se trata es de un sistema pluripartidista. Entonces haya derecha, haya izquierda y haya centro. Eso debe estar absolutamente claro en todos nosotros. La propuesta para nuestro país. Ahora, yo no con esto quiero decir que hay un sistema político definitivo. No lo creo, no creo que haya una ciencia humana coherente con un sistema político. No, eso es una tarea que nunca estará acabada. Nunca se acabará. Y finalmente, con eso concluyo, es alentador que en nuestra universidad haya eventos como este, con la doctora Imelda Puñalán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Esta universidad, después de la Segunda Guerra Mundial, entre el periodo de 1946 hasta el comienzo de los 70, fue un faro de reformas en el Perú. De aquí surgió, recuerden ustedes, Fernando Amador de Terra, con su programa de reformas, nacionalistas de reformas. Cuando él escribió Acción Popular en 1956, habiendo surgido de las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo hizo con un programa que dijo nacionalista y de reformas. Aquí tuvo presencia muy importante del social progresismo.
estuvo presente un rector como Samamé, que levantaba banderas de reformas. De aquí surgieron propuestas que respaldaron las reformas de Velasco Alvarado. Samamé y Aburto respaldaron las reformas de Velasco Alvarado. Yo tengo la esperanza de que en la tercera década del siglo XX la Universidad Nacional de Ingeniería vuelva a ser faro de reformas. Faro de reformas pensadas, como lo digo, para un sistema pluripartidista, nada de unipartidismo, nada de monopartidismo, partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro. Yo diría que eso será bueno para el Perú y realmente es un enorme honor poder intervenir junto a la doctora Pineda. Realmente muy agradecido a usted, doctora, por habernos dado esa oportunidad y muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Álvaro Montaño, jefe de la editorial UNI. Ahora recibimos al magíster William Zabaleta, director del Gran Teatro de la UNI. Doctora Imelda, nuestra institución se complace de tenerla acá en nuestras instalaciones en una situación difícil en el país, donde se habla de un golpe de Estado en proceso y ahora pretende tomar control de la Junta Nacional de Justicia para posteriormente controlar los órganos electorales. Señor vicerrector, un saludo, tenemos también presente en esta importante reunión, porque nuestra institución no puede estar al margen de los problemas que ocurren en el país. Los profesionales que van a egresar de la UNI se van a desenvolver en un contexto social, político y económico que de todas maneras los va a afectar positiva o negativamente. No es posible el desarrollo personal si no hay espacio, si no atendemos los problemas colectivos. Eso debe quedar claro para cada uno de nosotros. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, definía el desarrollo como expansión de libertades. Libertad que tenemos los ciudadanos para acceder a la educación de calidad. Libertad que deberíamos tener los ciudadanos para acceder también a un sistema de salud de calidad. Libertad que deberíamos tener los ciudadanos para acceder a la alimentación nutritiva como derecho humano inclusive. Es claro que los peruanos no asistimos a esa expansión de libertades, se nos priva del desarrollo. Hemos asistido a un crecimiento económico, pero el desarrollo en el país todavía es una tarea pendiente. Ahora último, visualizamos un proyecto oscuro que quiere tomar control de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces se nos quiere privar también de las libertades políticas y judiciales a los peruanos. Y la institución necesita levantar la voz. Docentes, estudiantes, trabajadores. La Universidad de Ingeniería nunca ha permanecido callada frente a los problemas nacionales. Creemos en la independencia de los diferentes estamentos y poderes del país. Creemos que es necesario construir democracia y desarrollo en el país. Y en esa perspectiva, cuente con nosotros para respaldarla en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster William Zabaleta. Ahora entramos a las palabras finales por parte de la doctora Imelda Tumelán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, profesor Álvaro Montaño Freire y profesor William Zabaleta Guardo. Vuestros comentarios los recibo con mucha humildad, pero son expresiones, ¿no?, de grandes
esa proyección que tiene y el análisis que realiza de esta situación. Reitero la generosidad de la Universidad Nacional de Ingeniería por este espacio. Y para concluir en esta tarde y dejar también un mensaje para los jóvenes de este centro de estudios y los que nos escuchan a través de las redes, es que nuestra juventud siempre nos tiene que llevar a luchar por ideales. Porque el trazarnos metas y llegar a cumplir nuestros ideales es indudablemente lo mejor que podemos hacer para cambiar un país, para buscar justicia, efectivamente. Y quisiera terminar con una frase que siempre le vengo dando vueltas y la apunto. La independencia judicial y fiscal que realiza la Junta Nacional de Justicia, consideramos que no es un privilegio de jueces y fiscales, sino que es el derecho fundamental de los ciudadanos de nuestro país. Nuestro país requiere muchísimo del esfuerzo que hagamos todos para que exista transparencia, que exista indudablemente justicia y que luchemos enormemente para combatir la corrupción y la impunidad. Eso sí genera zozobras. Y si todos tenemos claro que tenemos que defender la independencia del sistema de justicia, contribuyamos para que los ciudadanos y ciudadanas de todo el país, especialmente de aquellas personas más vulnerables, tengan esa luz de justicia y que se haga realidad en cada uno de ellos y cada una de ellas. Por ello, renuevo el agradecimiento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia para las personas que han hecho posible este espacio y para que todos tengamos siempre la esperanza de que la justicia tiene que existir en nuestro país. Gracias. Tenemos el agrado de presentar al licenciado Romero Cieza para que dé las palabras de clausura de este valioso evento. Licenciado. Buenas tardes con todos. Señora Imelda Tuñarán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, doctor Arturo Talledo, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, distinguidos colegas Zabaleta y el colega mi amigo Álvaro Montaño, dirigente, lo recuerdo mucho por haber sido dirigente estudiantil, uno de los fundadores de la UNI, que es la institución de centros de estudiantes de la UNI. Bueno, me siento muy sorprendido y también muy emocionado por haberme permitido participar de esta clausura. Yo en realidad creo que me faltan los pergaminos suficientes o los méritos suficientes para poder hacerlo. Simplemente agradecer la presencia aquí de colegas y estudiantes que nos están acompañando, porque me parece muy pertinente la presencia de la máxima autoridad de la justicia de nuestro país, porque como bien saben los alumnos, y leyendo inclusive lo que está enfrente, como una especie
interpretación hermenéutica, señalo, ¿no? Tu deber es luchar por el derecho. Pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Eso quiere decir que el derecho tiene un fundamento, un principio, un valor. Y este valor es, como ya lo señalábamos en las clases, la verdad y la justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Aquí la doctora nos ha hecho una exposición de cuál es la forma como se eligió la Junta Nacional de Justicia y también nos ha señalado con mucha claridad cuáles son sus funciones y sus alcances. Lo que se está pretendiendo hacer evidentemente es algo arbitrario, algo que excede el derecho y algo que evidentemente para los entendidos en las leyes inclusive vulnera nuestra Constitución. Aquí en la UNI siempre nos hemos caracterizado por siempre, como bien dijo mi colega Álvaro, siempre estar adelante de las protestas en el sentido cuando se vulnera la justicia. Y es en ese sentido que yo quisiera aquí rellevar la presencia, y esto debería, ¿no?, también hacerse en otras universidades, llevar el mensaje de la Junta Nacional de Justicia al saber universitario. Me parece que es muy importante y creo que hoy día hemos aprendido cómo debemos de alguna manera ya ponernos a andar en esto que se llama política, porque tenemos la plena comprensión que dos lacras vulneran la nación peruana, que son, en primer lugar, la corrupción y, en segundo lugar, eso trae como consecuencia la pobreza y la desigualdad. Creemos que la Junta Nacional de Justicia está colaborando, como así lo ha demostrado la doctora en su exposición, con combatir la corrupción. La corrupción en el Perú no puede, de alguna manera, quebrar el anhelo de justicia y de nación. Nosotros debemos perseguir esa idea de nuestra identidad nacional, ¿no? La identidad nacional nos forja, nos ha formado en los valores de la ciudadanía. Por eso me parece que muy pertinente la invitación, y yo le agradezco al magíster William y la presencia también aquí de la doctora. Y sin más que decir, declaro clausurado este programa y felicitar a todos su presencia y agradecerles mucho su presencia aquí en esta tarde. Muchas gracias. El público asistente para la foto protocolar en la explanada en el frontis de la UNI, para la foto protocolar.